Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Les cuento que hoy vamos a hablar de libros y libreros en la era digital. Intrigante, compañero. Es intrigante saber cuál es la manera en cómo se está dando el tránsito de los libros físicos en la era digital, teniendo en cuenta las características de nuestra sociedad actual y las revoluciones en la tecnología. Sobre este tema, entonces, dialogaremos en esta emisión junto con dos invitados muy especiales. Ellos son Juan Carlos Carvajal Sandoval y Daniela Lesmes. Les cuento que Juan Carlos es palabrero, cineasta y cositero. De los arquetipos rebelde, sabio y hechicero, canta sus primeros versos en freestyle con el ligero sueño de algún día ser MC. Su primer libro de cuentos y poemas en su sabroso sancocho, la novela Un risueño disparate, su primer documental Un Frankenstein que camina tropezándose. A todos los quiere, ama su ciudad y llama a su territorio Techotiva. Cree que la poesía puede interpretarse, cantarse, lucirse y caminarse. También que la vida es severa película. Por eso está convencido que el cine y la literatura son las más bellas creaciones, por las que bien vale arrojarse al abismo. Vive de los libros gracias a su librería, oficio que le ha traído clientes, pero sobre todo inmensos amigos para sostener otros sueños, aún más quijotescos como el canal de YouTube Tinta Púrpura. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Muy agradecido contigo y con todos los que están aquí presentes en este círculo de palabras. Bien, y nos encontramos con Daniela Lesmes. Ella es poeta, librera, correctora de estilo y mediadora de lectura, escritura y oralidad. Ha tenido pasos breves por la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de la Gran Colombia, pero ha forjado su oficio desde la independencia. Cree en la autopublicación y en la desmercantilización del conocimiento, por eso lleva la poesía y la literatura a territorios periféricos, donde la palabra es urgencia y resistencia. Su voz se nutre del trabajo con comunidades, del rechazo del adultocentrismo y de una convicción profunda. Los libros pueden abrir muchos mundos, incluso en los márgenes. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por estar aquí. Buenos días a todos los que nos están escuchando y bueno, pues los que estamos aquí reunidos en torno a la palabra y los libros. Bien, y saludo también a mi compañero de lucha radiofónica. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carolina. Hoy usted se vino bastante felina. Sí, estoy jaguaresca. Jaguaresca. Es una especie en vía de extinción, lamentablemente, en este país. Sí, es verdad. Pero bueno, se hacen también algunas acciones para poder recuperar esos territorios y esos caminos del jaguar. Por el momento, entonces, vamos a hablar de libros y libreros hoy en esta mesa de trabajo con nuestros queridos invitados, y quisiera, para iniciar nuestro programa, saber cómo es su relación con los libros, además de ser lectores y escritores, y creo que en la presentación un poco comentamos al respecto, pero bueno, también gracias como a esas pequeñas biografías que hemos contextualizado, se evidencia que hay un amor y una pasión por leer, por escribir, por supuesto por los libros, pero quisiéramos que desde sus voces y sus palabras nos comentaran cómo se originó esa relación, esa conexión con la literatura, con las letras, con la oralidad, con la palabra en general. No sé si quieras empezar tú, Juan. Bueno, pues mi relación con los libros me remonta a la Odisea. Es como el primer pensamiento que se me viene a la mente. Y se me viene también a la mente la imagen de Caribdis, de Escila, de esas criaturas que narra la Odisea y que también las vi en una serie de televisión. Por eso para mí los libros están muy ligados a la imagen, al cine. Y creo que también mi relación tiene que ver con el libro como objeto, con el libro físico, porque pues no me es sencillo leer en digital. Entonces creo que por eso la pulsión de la que tú hablas por los libros también tiene que ver con, de alguna manera, el coleccionismo, si se pudiera llamar así, aunque es más como
el hecho de cazar libros, me gusta la idea de cazar libros. Antes de que yo tuviera la librería, pues yo era un comprador compulsivo, apasionado de libros, y llegué a un punto en donde llegué a tener tantos, a acumular tantos, que me pareció que podría empezar a rotarlos, a dejarlos ir también y a recibir algo a cambio de eso. Y ahí nació la idea de la librería. Fue como algo muy intuitivo y como muy natural que nació la idea de los libros. Y finalmente es el objeto que me parece más valioso. O sea, yo no sentiría lo mismo si tuviera, por ejemplo, una tienda de celulares o algo así. A mí me encanta estar rodeado de libros y cada vez estar consiguiendo más y más y más. Es como una obsesión ahí que se convirtió en una pasión. Y pues por supuesto está el hecho de leer, pero también de cuidarlos, de buscar firmas, ¿por qué no? De estar pendiente de las dedicatorias que incluso no son para mí. O sea, me parece que es muy poético el libro como objeto con todo lo que él encierra. Bien, Daniela. Bueno, mi relación con los libros inició como desde muy chiquita. En mi casa había una biblioteca como de los libros que habían leído mis familiares y era como lo que más tenía a la mano. Luego conocí las bibliotecas públicas y ya cuando empecé, no sé, como a los 17 años, fui conociendo un poco más sobre el mundo de los libros y allí me pude ir encaminando como en toda la cadena del libro. Entonces inicié siendo como correctora de estilo, aprendiz de corrección de estilo. Luego empecé a dar como algunos talleres. Bueno, primero tomé algunos talleres como edición artesanal, autopublicación, y empecé a notar que también, pues lo que dice Juan, como el libro como un objeto de deseo, como un objeto, sí, físico, es muy maravilloso. Entonces la relación con los libros también se empieza a forjar del restaurarlos, de buscarlos en un agáchese, de sí, estar como todo el tiempo cazando primeras ediciones, buscando todos estos detallitos que pues nos apasionan como mucho y darnos cuenta de que hay otras personas también muy apasionadas por esto, ¿no? Entonces era como una suerte de azar porque encontraba libros y de paso iba encontrando amigos, iba encontrando proyectos y pues así me fui familiarizando como con la cadena del libro en general. Entonces en la edición, la diagramación, también como los procesos de impresión, armado, también la parte artesanal que es como súper importante y me parece que sí, pues la voy a resaltar mucho como la cadena del libro independiente. La autopublicación me parece algo maravilloso que después de la pandemia se ha estado explorando como mucho y siento que todo lo que estamos viviendo ahorita, incluso en la Filbo, también es gracias al trabajo de los autores, editores y libreros independientes que le han metido como muchas ganas. Hay una cantidad de cosas de lo que tú acaban de decir, tanto Juan Carlos como Daniela, y es que, bueno, está el libro nuevo, pero ustedes, igual que yo, también soy un apasionado por conseguir libros en las librerías de segunda. O sea, esos libros ya leídos por otros y que de alguna manera pasan. Y cuando hablaba Juan Carlos me acordaba del Infinito en un Junco y también del maestro Borges con sus problemas con el libro y la biblioteca infinita. La imposibilidad de acumular todos, porque nos gustaría tener todos, pero no podemos tener todos y todas las ediciones. Pero Juan Carlos decía una cosa que me parece siempre fascinante, que a mí también me encanta, y es las dedicatorias. Es decir, finalmente la gente compra un libro, se lo regala al otro con una dedicatoria súper especial para el amor de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final el libro termina en una librería de segunda. ¿Cómo imaginamos ese tránsito del libro? O sea, la vida independiente del libro fuera del lector y en el mercado, pero llegando a otro lector que finalmente, ¿cómo lo perciben ustedes en estas librerías, esa especie de viaje del libro en Bogotá? Cualquiera de los dos, arranque cualquiera. Yo creo que Dani empieza tú para variar el orden. sí, efectos técnicos, dale tú. Bueno, digamos que eso también, como lo que mencionas me parece muy bonito porque hay un texto que me gusta mucho, es como la vida secreta de las plantas y también pues jugar como con la vida secreta de los libros. Siento que es muy bonito el recorrido que tienen los libros
porque uno puede notar su edad o más o menos cómo calcularla dependiendo de cómo se ve el papel, las manchitas que tiene, como esos detallitos. Entonces uno nota que muchas veces las bibliotecas eran o de los abuelitos o de los tíos y alguien las heredó y pues no tenía ese mismo amor por coleccionar o cosas así, y pasó un cachivachero y ya los vendió, y el cachivachero los recibió y salió también y los vendió en la séptima, pero no notan que hay un montón de detallitos, sí, como ahí de por medio. Yo he encontrado como fotos, hay dedicatorias súper sentidas, facturas, o sea, uno también se encuentra cuando empieza a revisar libros viejos, se encuentra demasiadas cosas. Incluso he encontrado como billetes de denominaciones viejas, de baja denominación, pero también es una cosa súper loca, o sea, nadie se toma como el tiempo de revisar pues esos tesoros que hay en casa, y es como no, nada, eso está aquí acumulando polvo, yo que me voy a poner a limpiar o a restaurar, como que también es la cultura de desechar un poco lo que se ve viejo. Pues un libro viejo también tiene como un olor particular, característico, entonces siento que también es como un poco de la desinformación, pero sí pues pasan cosas muy locas porque llegan a otros lectores. O también tengo como una historia de alguien que perdió un libro y luego fue porque se lo robaron en una fiesta que hizo en su casa, y luego lo encontró en la séptima vendido por otro cachivachero y se dio cuenta que era su libro por la dedicatoria que tenía y tuvo que volverlo a comprar. Entonces... Ojalá no haya invitado a los mismos. Juan Carlos. Con un pensamiento anecdótico, y es hablando desde mi postura como escritor, ¿no? O sea, yo me imaginaba qué pasaría cuando yo en un agache se encuentre uno de mis libros y ojalá firmado. Como yo diría, uy, ¿quién fue el que me vendió el libro que le di o que le vendí? O sea, porque yo me he encontrado libros de autores incluso firmados, y yo creo que eso debe ser como un desplante bien fuerte. Otra cosa, una anécdota que se me viene a la mente también es, en alguna ocasión yo adquirí una colección de un editor que se llamó Alberto Estrada de los 70, y él tenía una biblioteca impresionante, realmente eran como unos 4.000, 5.000 libros, fue una cosa impresionante. Primeras ediciones de Neruda, unas cosas firmadas, y finalmente los que estaban subastando o sacando eso era la familia, y yo decía, pues qué titánica labor la del hombre toda su vida, recopilar libros para que la familia diga, no, esto lo que nos está haciendo es ocupar espacio acá en el apartamento, entonces saquemos todo. Entonces esa es como una de las preocupaciones que uno tiene, y como decir, bueno, yo me la pasé toda mi vida como creando esta idea de librería, ¿será que alguien va a saber aprovechar mis libros? Y en cuanto a lo que dice Daniela, es muy bonito porque realmente uno puede rastrear mucha historia en los libros. Se encuentran pétalos, se encuentran trozos de objetos muy significativos, incluso plantas. Como narro en un capítulo de mi novela, me encontré hasta una felpa de perico. O sea, se encuentra de todo. Se encuentran billetes, dólares, un montón de objetos que le hacen pensar que también como que todo puede ser significativo, que no hay nada aleatorio, sino que uno puede incluso interpretar actos poéticos con el hecho de encontrar objetos mismos en los libros. Bueno, significativo para el que lo guardó, pero absolutamente inútil para la siguiente generación, lo cual también nos hace pensar la historia de un objeto, cualquiera que él sea, porque lo que dice Juan Carlos y lo que dice Daniela es cierto, es decir, uno guarda el libro con un tesoro, pero la siguiente generación, y creo que la era digital ha ayudado un poco a que ese tesoro empiece a desvanecerse. No sé qué piensas, Carolina. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, escuchamos a Daniela y a Juan Carlos que dicen que se han encontrado cosas que los han maravillado y que se pueden convertir en un tesoro, pues también para ellos, que se han dado un poco a la tarea de hacer esa revisión. Y no sé, yo pienso un poco en mi hija que tiene 2 años y digo, a veces cuando nosotras revisamos libros y nos encontramos cosas en los libros, pues para ella es como haberse encontrado un tesoro sin igual. Entonces, pues no sé, pienso que es más bien como la sensibilidad que tenemos las personas frente a los objetos
y también el tránsito que hemos llevado en la vida y de pronto esas castraciones que también va teniendo uno en la vida, que quizás otras personas les dicen, bote eso, que eso está viejo y no sirve para nada, o de pronto se encuentre con personas como las que tenemos invitadas hoy que digan, no, pues de pronto ahí hay una memoria o una reflexión sobre el pasado, sobre algún sentimiento que tuvo alguna otra persona, un desamor, una adicción, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Pero bueno, mientras vamos pensando un poco en esos sucesos, recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de libros y libreros a propósito de esta era digital. Y con eso quiero empezar esta sección como haciéndoles la pregunta de cómo se presenta la dinámica de la venta, del tránsito de libros en físico en medio de esta era digital, en medio de la actualidad en donde, bueno, algunos tienen un pensamiento pesimista de la muerte del libro en físico, un poco como de la falta de motivación de estas nuevas generaciones frente a acercarse a la lectura, esos ejercicios un poco de comprensión del mundo por medio del libro. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen como ese proceso allí calientico y de primera mano? Bueno, esta idea de que el libro va a desaparecer lleva décadas, ¿no? Y no ha pasado. Igual que pues en cada revolución tecnológica siempre como que se quiere predecir que un objeto va a desaparecer, pero contrario a lo que está sucediendo, hay una proliferación tanto de librerías de segunda como de editoriales independientes. Entonces, pues eso no está sucediendo finalmente. Entonces, y eso incluso lo exploró Eco en un libro en donde pues reflexiona que el libro pues no va a desaparecer. Eso también depende mucho como la postura que uno asuma en su cotidianidad frente a eso. Me hace pensar ahorita que nombraban pues a los niños. Mi bebé, pues mi niño que tiene 4 años, a él hemos como querido transmitir esa pasión por los libros y él se levanta, digamos, y está rodeado de libros y su acercamiento hacia el libro también es muy apasionado y eso ha generado que tenga unas respuestas pues muy hermosas. Por ejemplo, en ocasiones que abrimos un libro de poesía o de cuentos, él aún sin saber leer lo declama de memoria y eso a mí me parece asombroso. Entonces, de alguna manera, ese tipo como de resistencia la ejerce uno pues a través como de llamémoslo así, como el ejemplo que le pueda transmitir, o más bien como el amor hacia los libros, ¿no? Entonces creo que ese amor se puede replicar de alguna manera pues en otras personas de la misma manera. Pero no, yo creo que, bueno, es que este tema de la IA no va a afectar solamente, no nos va a afectar solamente a los escritores, a los libreros, sino pues es prácticamente un panorama que va a cambiar todo en un término muy, muy breve, ¿no? Pero yo pienso que puede haber un tipo de resistencia, algo así como lo que Thoreau llamaba la desobediencia civil, en la medida en que aún nos resistamos a delegar a la tecnología cosas que nos pertenecen de una forma muy entrañable a nosotros como humanos. Dani. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Juan en que sí, siempre se dice que el libro va a desaparecer, que el formato físico se va a relegar y siento que no, que igual aún quedamos demasiadas personas que somos amantes como de los libros físicos y lo que les decía hace un rato, o sea, hay gente que ama los libros viejos y pues hay incluso una explicación de por qué nos gusta el olor al libro viejo, ¿no? La textura, los materiales, o sea, es que la lectura de un libro en físico, como siento yo, que es toda una experiencia sensorial que va más allá simplemente como de pasar los ojos por la página. Y insisto que Juan pues también lo decía, como aún siento que habemos muchas personas apasionadas por los libros y que transmitimos eso. Entonces, en mi caso yo también tengo una hija y ella también ha estado muy familiarizada con los libros desde pequeña, pero en su caso no le gusta tanto la narrativa extensa como a mí. Ella es más del formato gráfico y digamos que eso, el auge de los fanzines, el cómic, la literatura infantil, o sea, después de pandemia yo siento que Latinoamérica está sacando unas cosas preciosas, incluso en ciencia ficción ahorita tenemos, pues aquí hago como la cuña, pero la editorial Vestigio está sacando cosas maravillosas,
también como que nos estamos apropiando las mujeres de géneros que antes nos habían sido arrebatados. Entonces sí creo que todavía como que la inteligencia artificial no va a poder llegar a esta pasión y a este amor que sentimos muchos libreros, muchos editores, muchos correctores, y pues claro, como todo pues está también, antes de la inteligencia artificial había llegado Wattpad, entonces ya cualquiera podía de pronto escribir cosas para los jóvenes, pero aún así hay jóvenes que quieren leer todavía obras clásicas. O sea, siento que hay una tarea muy, muy chévere aún desde la mediación de lectura, escritura y oralidad, que sí se está tomando con conciencia. Lo mismo, hay programas como distritales que ya están ayudando a que este tipo de conocimientos lleguen a zonas pues más alejadas y que nos descentralicemos un poco de las bibliotecas, de las librerías, porque siguen siendo espacios cerrados para el conocimiento. Incluso en Colombia, después del estallido social del 2019 y del 2021, vimos que muchos CAI se volvieron bibliotecas comunitarias. Aún hay procesos que han resistido pues alrededor de 4 o 5 años, desde la marginalidad y como desde pues la resistencia de que los libros todavía nos pueden salvar. Ahí hay una cantidad de asuntos muy interesantes, porque finalmente el libro físico tiene una ventaja, y es que no consume electricidad y por lo tanto se puede leer en cualquier lado y cargar para cualquier sitio. Es decir, la revolución de Johannes Gutenberg con la imprenta de tipos móviles, y además un objeto tan altamente, técnicamente tan complejo como es un libro, como diría Irene Vallejo, tan altamente probado, es difícil que lo abandonemos. Es mucho más fácil abandonar objetos recientes que objetos que ya tienen más de 2000 años de existencia y de acompañar lo humano. Pero también decía Daniela una cosa muy interesante, y es que los nuevos procesos editoriales permiten incorporar a los libros cada vez más imágenes y cada vez otros niveles de desarrollo en la diagramación, en el color, en la textura, etcétera. ¿Cómo se advierte esa tensión entre lo físico y lo digital con estos niveles, digamos, de realidad virtual o no? ¿Hasta dónde se conectan? Ahora yo he visto algunos libros que ya vienen con códigos QR, por ejemplo, que es muy interesante para que haya una dinámica entre el libro físico y el libro digital. ¿Cómo se da eso y cómo se piensa eso hoy en las editoriales, en los libros viejos? ¿Qué nos pasaría con un libro con QR en 10 años si ya no tenemos la página de QR para conectarnos? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo lo han pensado? Es interesante lo que mencionas, ¿no? Y eso me hace pensar, por ejemplo, que definitivamente ya hay libros que sí están condenados a la extinción, ¿no? Por ejemplo, las enciclopedias es ya algo que pues prácticamente quedó en el destierro. O sea, ya nadie compra enciclopedias, ya nadie usa enciclopedias. O sea, la Lexis 22 clásica. No, esa es de la enciclopedia británica de muchísimo, que además ocupan un mundo de espacio y pesan un montón. Pues eso ya no, eso ya está condenado al destierro. Entonces, pero digamos, por otra parte, existe esta idea del libro objeto, que ya trasciende, digamos, estos límites del libro paradigmático, que tiene ciertas formas muy convencionales, y ya se puede explorar mucho. O sea, no solo, digamos, en términos de la tecnología, sino el libro como objeto de arte, el libro que tiene una apuesta estética particular y que tiene todo un desarrollo como obra artística per se. Entonces me parece que por ahí se puede pues jugar bastante. Daniela, tú que estás más cerca de las editoriales contemporáneas de la diagramación y esto, ¿cómo lo piensas? Bueno, me parece muy chévere como la pregunta que haces de qué va a pasar con un libro que tenga un QR en 10 años. Y esa pregunta no la hemos hecho muchas veces al momento de sacar fanzines y cositas así, porque también a mí me gusta sacar muchas cosas con ilusión óptica, y para eso no necesito un QR. Para eso de pronto se puede jugar todavía eso como con el libro, de muchas maneras, para que no caiga en ese desuso. Entonces es también esa apuesta a explorar esos nuevos formatos editoriales. Digamos que hay un fanzine que me gusta mucho, que trae como una plaquetica en acetato y trae unas líneas negras, y cuando uno la pasa sobre otras imágenes les da movimiento. Y solo estamos hablando de tipos de papel, tipos de impresión, y pues siguen siendo materiales como
que todavía van a seguirse produciendo, ¿no? Sí me parece interesante también como lo que se está intentando de la interacción digital con los libros, pero siento que sí es algo como que igual puede perfeccionarse más adelante porque pues ya vienen generaciones que traen como la tecnología ya lista. Nuestros hijos están creciendo con la inteligencia artificial, entonces también es esa apuesta por enseñarles que toda esta tecnología es una herramienta para fortalecer sus habilidades y no como que ella es quien tenga que pues desarrollar sus propias habilidades. Entonces me parece muy chévere cuando doy talleres, por ejemplo, de fanzine, porque la gente es muy creativa y saca formatos loquísimos. Alguien hace poco sacó un formato que eran bolsitas de té. Esos eran sus fanzines. Entonces venían en formatos de bolsitas de té, que son cosas tan cotidianas, objetos tan cotidianos, que ya los podemos volver libros. Entonces cuando uno familiariza el libro como un objeto que está en la casa en cualquier parte, pues es como mucho más fácil. Y no solo en casa, digamos, yo en mi trabajo sí tengo libros también regados por todo lado, que si alguien llega y se le cruza un libro y le interesó, pues lo pueda coger y lo pueda hojear. Y eso también me lo permite hacer mucho como el formato de fanzine y los libelos. Eso es pues otra cuña publicitaria, dosis mínima. Tengan en sus casas dosis mínima porque a la gente le fascina coger un libelo que cabe en un bolsillo o en su billetera y puede ser de una obra de literatura clásica o de autores colombianos contemporáneos. O sea, hay cosas muy, muy lindas. Bueno, eso que tú dices, Dani, me parece fascinante porque siento que también como que irrumpe un poco en esa noción que se tiene del libro, ¿no? Siempre que hablamos de libros, pues nos imaginamos este objeto cuadrado lleno de hojas que generalmente es grande, ¿cierto? Bueno, que tiene como un volumen importante, pero cuando tú hablas del fanzine, por ejemplo, o de estos otros formatos, pues eso nos obliga a pensar también en otras formas de libro que tampoco son tan académicas y tan herméticas, porque creo que eso también lo que ha hecho es alejar un poco a ciertas personas de la lectura, la escritura y todo este fenómeno de la palabra, pensar como en ese hermetismo, en ese aburrimiento, lo que implica el libro, porque desde la academia pues también como que se ha no tergiversado, pero sí se ha mostrado un poco que la lectura es obligatoria, que también hay un vínculo allí con el castigo, con, bueno, estas prácticas que en lugar de acercar a la lectura a los chicos, a los jóvenes, a los adultos o bueno, a la población que sea, pues termina alejándola y también como que generando una visión completamente negativa de lo que es el libro, la lectura y demás. Entonces, súper chéveres esas cuñas que haces porque también nos ayudan a descubrir esos otros formatos, esas otras colectividades que se piensan en cosas completamente disruptivas, pues yo creo que en un primer nivel para mostrar la representación del mundo y lo que tienen en sus cabezas, en sus corazones alrededor de las temáticas que manejan, pero también chévere que eso se pueda compartir con los demás y generar también como ese gusto y esa atracción por esos otros lenguajes que hacen parte del libro, la escritura y la lectura. ¿Quieres decir algo, Juan? Me hace acordar de un libro que tiene forma de caja de fósforos, por ejemplo, y donde cada hojita, cada fósforo es un poema, o también otro de Efraín Huerta que, si no recuerdo mal, se llama como 100 metros de poesía, que es, digamos, una tira de poesía larga. Pero entonces lo que yo quería apuntar es que no solo se ejerce, digamos, resistencia frente al libro como objeto y como obra de arte, sino también en términos de economía, porque, digamos, ideas como el fanzine o como la autopublicación o incluso los libros de segunda propenden al desarrollo de la idea de una economía circular, ¿no? En donde hay como una autogestión, no solamente en los procesos de la concepción del libro, sino también en cómo uno lo hace llegar a las otras personas, ¿no? Propendiendo también pues, por una soberanía en los procesos económicos, que pueden incluso motivar un trueque. Por ejemplo, en mi librería me gusta mucho la idea de recibir libros como trueque para los míos. O sea, a mí me gusta mucho jugar con, o sea, claramente yo no puse una librería para enriquecerme. O sea, yo no llegué acá en un Corvette, yo llegué en bicicleta. Pero
Pues porque me gusta finalmente que los libros lleguen a los amigos, a los que quieren realmente, a los que quienes manifiestan el deseo de tener el libro. Me gusta simplemente dejarlo fluir y que ellos, por decirlo así, me paguen como puedan. Y entonces esta es una idea en donde me gusta reivindicar mucho el trueque, que me parece una forma de economía pues fascinante y a la que se debería retomar, porque todo va también a que la resistencia debe ir en contra de la sociedad de consumo y a todos los mecanismos que nos ha ejercido esa sociedad, que finalmente son los que nos condicionan para que todo se desarrolle de la manera como está, ¿no? Hay una cosa que tú acabas de mencionar que me parece a mí muy importante, es la accesibilidad de los libros a la gente en su mayoría. A veces creemos que los libros son muy caros y claro, si vamos a librería de nuevo, puede que sean muy costosos, el libro importado es costoso, pero empieza a aparecer una gran librería y Bogotá tiene además una oferta de librerías de segunda gigantesca, donde aparecen muy variados precios de muy variadas cosas y verdaderos tesoros entre esos estantes donde aparecen muchas cosas. Eso me parece importante y cómo las librerías, estas librerías de segunda en una sociedad que a veces se empobrece demasiado, también generan la potencia y la posibilidad de otros, como estas editoriales independientes generan la posibilidad de que autores lleguen al público. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cuál es el verdadero efecto de estas librerías o de esta independencia en la editorial para una sociedad como la nuestra y para ponerle voz a los que no tienen las voces? No todos pueden publicar en Villegas Editores. Es decir, ¿cómo se da esto? Bueno, lo que mencionaba Juan Carlos es como muy importante. Me parece también interesante mencionar cómo pues la mercantilización del conocimiento muchas veces aleja a las personas del querer leer. Sí, nosotros podemos acceder, por ejemplo, a estos espacios de librerías de segunda, pero también tenemos un bagaje cultural que nos permite cazar estos tesoros. Pero muchas personas se tienen que enfrentar a situaciones donde, pues, si tienen para ir por el pasaje, pues no tienen para ir por el libro. Entonces me parece muy chévere lo que mencionaba Juan del trueque, de los libros independientes a bajo costo. Claro, siempre está como el tema de que los libros sí están muy sectorizados para un público que puede acceder a él. Entonces, cuando se empiezan a abrir estos espacios como los que les mencionaba antes de las bibliotecas comunitarias, me parece también una apuesta muy interesante el tema del préstamo de los libros, ¿sí? Ya cuando alguien no puede comprarlo, puede ir y solicitarlo prestado o truequearlo. Yo los primeros libros que leí fue truequeando con amigos, por ejemplo. Inclusive el proyecto Libro al Viento, yo recuerdo que es uno de los todavía éxitos sigue. muy importantes de Bogotá. Y ha sido una apuesta, eso era lo que les mencionaba ahorita, como que me parece chévere que ya lo están descentralizando un poco de la zona, pues, centro, Teusaquillo, Chapinero, porque pues a nosotros realmente nos queda un poco más sencillo acercarnos a estos programas. Pero cuando ya uno ve eventos como Cinemateca al Parque en Bosa, donde llevan cine a los niños de allá que no han visto antes una pantalla, y se les llevan libros también, es como, y se les hace procesos de mediación, es muy chévere porque la gente empieza a entender que el libro no solo lo que decía como Caro ahorita, o sea, un objeto aburrido porque en el colegio me hacen leerlo y yo cómo me voy a concentrar leyendo el Quijote a los 12 si tengo hambre, pero si me traen un libro de pronto de... Bueno, voy a mencionar a Andrés Caicedo con Vacío y otros cuentos, pues de pronto puedo entender un poquito más esa situación porque es una voz más juvenil, porque de pronto relataba otras circunstancias también que se pueden aterrizar a otras situaciones y realidades. Pero es eso, como que siento que ahorita sí se está apostando más a llegar a ese tipo de espacios y pues eso, las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas itinerantes también, las PES de lectura, así como que hay espacios que se están abriendo y fomentando más para el préstamo de libros, que también me parece algo bien interesante. Bueno, qué maravilloso que eso suceda. Celebramos mucho que esas prácticas se lleven a cabo en las ciudades. Ojalá que también se extiendan hacia territorios en los que también la ausencia de este tipo de material cultural pues se hace visible y es un sesgo social que pues todos conocemos, ¿verdad?
Y también esto que dice Dani me hace pensar en qué tan importante realmente es el valor de la mediación, ¿no? Como que los profes también el llamado es que salgamos de la transmisión y realmente nos encontremos con la mediación y el valor que tiene activar ese objeto, que en este caso es el libro, pero que también puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de conocimiento, activarlo para que realmente salga como de ese estado de letargo y genere pues esa pasión o por lo menos interés de alguna manera en los jóvenes, niños, adolescentes y bueno, cualquier persona que esté interesada en el conocimiento y la cultura. En este momento, querida audiencia, queridos compañeros de mesa de trabajo, los invito a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de Anderson Guarnizo y volvemos a nuestro programa. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Hoy desenmascaramos un mito tecnológico reciente. ¿La computación cuántica realmente es lo que parece? No, la policía no. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Cuanticosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. ¿La computación cuántica es el futuro o puro humo y marketing? ¿Cómo así, perrito? Piensen en eso. Microsoft anuncia qubits o bits cuánticos y un nuevo estado de la materia. Google dice que su chip cuántico resolvió un problema en segundos. Como resultado de esto, las acciones de estas empresas subieron como cohetes. Una interpretación 100%. Los medios sí te cuentan esto, pero no te cuentan la otra cara de la historia. Y es que muchos de esos logros se desinflan en semanas. Como por ejemplo, una publicación científica de Microsoft retirada en el 2021, pues la comunidad científica se dio cuenta que sus datos no cuadraban. No me esperaba eso. O más recientemente, el famoso chip Majorana 1, que ya tiene críticas por el supuesto hallazgo de un nuevo estado de la materia. Esos bastardos me mintieron. A estas empresas se les exige las pruebas y la evidencia científica que muestran no es muy rigurosa que digamos, según dicen los expertos del tema. ¿Realidad? ¡No lo creo! Las empresas juegan con el hype. En el mundo del mercadeo, el hype es una fuerte expectación frente a alguna novedad. La emoción exagerada por algo que esperamos con ganas. Y mantener al público hypeado les hace ganar dinero a las empresas. Los inversionistas enloquecen y quieren comprar esas acciones. El resultado, por lo tanto, es que estas empresas valgan más en bolsa. Y seremos ricos. Por ejemplo, en 24 horas, Alphabet, la dueña de Google, ganó $15,000 millones con el hype generado con el chip Willow. De acuerdo con la empresa, este chip resolvió un problema computacional que tardaría más de la edad del universo en resolverse, pues a este chip solo le costó 5 minutos. Sin embargo, el problema resuelto no tiene ninguna aplicación en la vida real. ¡Uy, qué mal! ¿Y cuál es el drama de todo este asunto? Los qubits o bits cuánticos son inestables y los chips actuales no resuelven problemas reales. Joan Harrow, una científica que dejó su tesis por esto, tiene la solución: ética y educación. Con su Quantum Ethics Project quiere que expertos expliquen la cuántica sin tecnicismos. El viejo está haciendo cosas lindas. Ella y su equipo, en una convención en Las Vegas sobre ciberseguridad, puso un cartel: pregúnteme en lo que sea, te respondemos en sencillo. El mensaje de Joan es clave: que las empresas digan claro que pueden hacer sus chips, optimizar logística, descubrir medicamentos, pues hoy ninguno lo logra. Se ve tan ridículo que da pena. ¿Cuál es la moraleja de este asunto? La computación cuántica tiene potencial, pero necesitamos menos humo y más transparencia. Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los mortis de la ciencia. Chau, chau. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana
y los miércoles a las 5 p.m. Muchas gracias a Anderson Guarnizo por esas noticias de actualidad en ciencia y tecnología. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando de libros y libreros con la compañía de Daniela Lesmes y Juan Carlos Sandoval. Hemos venido un poco reflexionando acerca del libro, de la lectura, de las transformaciones, de los retos que nos pone la actualidad frente también a ese tipo de fenómenos. Quisiera preguntarles, chicos, cuáles son las temáticas que más están consumiendo los lectores hoy día. Bueno, o a propósito un poco a la Feria del Libro en la que tú estás, Dani, como cuál es esa temática que está moviendo hoy a estos públicos. Y también si de pronto hay un interés en la ciencia y la tecnología, un poco de pronto por dentro o por fuera de lo que ha sido la ciencia ficción, que creo que siempre ha sido un tema bastante atractivo que vincula un poco estos campos de conocimiento desde el arte de la palabra. Pero tú, ¿qué movida has visto este año un poco en la Feria del Libro, la compra y la venta de libros? Bueno, yo este año voy a la Feria del Libro con una editorial universitaria, entonces, bueno, ha sido también como una experiencia distinta porque, como creo que ya han escuchado, me muevo más con los independientes realmente, pero este año y el año anterior, pues la apuesta fue como editoriales universitarias, también como para conocer un poco más el mercado, y siento yo que ahorita como en la producción editorial universitaria están tomando auge temas bien importantes. Por ejemplo, los libros sobre edición de textos están volviendo a ser muy consumidos y eso me parece muy hermoso. O sea, el libro sobre hacer libros es muy bello. Los temas de género también y como de pensamiento crítico en Latinoamérica son como los que yo más estoy viendo que se están moviendo. También algunas reediciones de textos de literatura colombiana, no solo en literatura sino en investigación, por lo menos el autor como Fals Borda este año tiene un protagonismo bien importante. El año pasado fue José Eustacio Rivera con La Vorágine, entonces también es como muy bonito ver eso, o sea, obras que ya tienen 100 años, bueno, La Vorágine tenía 100 años y Fals Borda pues cumple 100 años de su nacimiento, no de su obra. Pero sí se están volviendo como a manejar todos estos temas y lo que les digo, como el auge en temas de género enfocado a las ciencias, a las ingenierías, al arte, a la literatura, a los estudios literarios, está bien interesante. Ahí sí les recomiendo una edición, una colección que está sacando en la Nacional en coedición con los Andes sobre temas de mujeres en la edición, tipos de tipografía, de traducción. Está bien lindo, así que ahí les dejo. Bien, gracias por tu recomendación. Y tú, Juan Carlos, ¿cómo has visto ese fenómeno de las temáticas de consumo en estos lectores a partir del ejercicio de compra y venta de libros que tienes? Bueno, pues particularmente Mendoza se vende muchísimo. Siempre que tengo Mendoza se va muy rápido. Stephen King, terror, ciencia ficción. La ciencia ficción es muy apetecida, precisamente. Es muy casada. También pues porque tiende a advenir mucho, ¿no? Es como anticipar precisamente lo que se va a vivir. Entonces, pues uno va teniendo como claro cuáles son los libros que tienen muy fácil rotación y que puede generar como flujo para conseguir más. Uh-huh. En eso hay una cantidad de cosas y es qué es lo nuevo y las novedades en la Feria del Libro. Ustedes han ido más a la Feria del Libro y sería una invitación a todos nuestros oyentes para que vayan a la Artbook. No necesariamente a comprar libros, sino a ver qué se está produciendo, a ir a las editoriales universitarias, a caminar y a antojarse. Creo que la Feria del Libro es un sitio para antojarse y para algunos de nosotros es un gran problema. Y si a alguno de nuestros oyentes le interesa, el miércoles a las 2:30 de la tarde voy a hacer el lanzamiento del libro de mi libro en la sala de la Madre Josefa del Castillo sobre arte rupestre del Altiplano Central.
que sería muy simpático ver a la gente de la Universidad Pedagógica allí. Es un libro sobre la investigación del arte rupestre en Colombia. Bueno, pues yo creo que también el hecho de que hayan ferias anuales de libro y que uno vaya y haya tanto tránsito de gente, pues es algo positivo frente a ese fenómeno. Creo que tú nos tienes una sorpresa. Sí, me gustaría leer un capítulo de mi novela. De hecho, pues aprovecho para lanzar la cuña, que la pueden adquirir en Tinta Púrpura, la librería, o sea, conmigo. Se llama Una vida de novela y tiene que ver precisamente con esta idea de cazar libros y de algunos lugares que son muy emblemáticos como los agaches. Este es el capítulo 3 de la novela, es muy breve. Mi primer plan fracasa, aunque me resulta efectivo cambiar fotocopias de mis poemas por monedas. Me siento como un mendigo, un limosnero de versos. La piroa gente cruza la calle y me recibe el papelito sin leerlo. El más listillo hace el visaje de leer, pero sé que en su mirada no ha entendido una mierda. Solo quiero ser comprendido. En últimas me importan un culo las putas monedas. Bueno, no es que no me importen. Con ellas hago la vaca para comprar uno o un par de libros en la calle que puedo revender en las librerías del Temel para así no dormir en la calle. Porque eso sí es duro. Eso no es para nada poético. Lo duro es también reconocer que la poesía no sirve para un culo. La poesía le importa una mierda a la gente. Lo que todo el mundo busca es plata, presencia y plata, como dice la loca esa del querubín rebelde. Así es que funciona este cagado mundo. A nadie le importa un poeta con más pinta de chirrete que de bardo, parado en una esquina queriendo invocar a las musas para no morirse de hambre. Esa es la verdad. Puta vida, tiene que haber algo que se pueda hacer. Oh, musas de la poesía, ayuden a este pobre desvalido de la palabra. Así, guerreándola, reúno 10 luquitas. Para que no se me hagan plata de bolsillo, las cambio por un billete de una indiecita en una cigarrería, aguantándome las ganas de comprarme un Rey de Reyes. Toca tirar ahorro. Entonces me agarro a andar la séptima con 14 a ver qué pillo en la yeca. En el Parque Santander los cuchos juegan ajedrez. Pero yo me siento con ganas de camellar y me da pecado apostar mi indiecita con alguna mesa. Es como si hubiera sentido que un libro me llamara. Y bendito, así es. Allí está, paradito en la calle, como si me estuviera esperando, apoyado sobre alguna remuesco de libro que tan solo es digno para eso. Es la obra completa del gran Barbas, José Asunción Silva, en la editorial Ayacucho, todavía con su sobrecubierta de todo. Entonces me acerco intentando disimular mi asombro. «Veo, Cucho, ¿cuánto por el de Silva?», le pregunto señalándole con la jeta. Así como quien le manda un piquito al libro. 15 lucas, dice el viejo, y yo, uy, veo que no las tengo. Quédeme 12, y yo, uy, no, que estoy todavía lejos, Cucho. A las 10 lucas ya empieza el menosprecio y a las 7 mías ya ve que soy serio y no lo estoy bananeando. Déjemelo en 5, Cucho, que necesito para la pieza, le digo finalmente pelándole la indiecita. Deme 5 de vueltas que le juro yo lo llevo bien a la próxima, se lo prometo, mi pez. La técnica de pelar el billete es infalible y el Cucho lo recibe a regañadientes mandando un escupitajo de culebra por en medio de los dientes. Entonces cuando me devuelve el billete de 5 sucede la primera parte de la revelación, algo que ni había notado en mi puta vida. El billete tiene a Silva en la parte de atrás, grande, café, barbudo, como si fuera el muso de un vaciado como yo. Vuelvo a caminar pensando en el sentido de esa profecía cuando la segunda revelación y confirmación total me entrega el éxtasis. Al abrir el libro encuentro una felpa de perico que alguien había olvidado. ¡Jueputa!, pienso al fin, la vida me sonríe. Al fin me sacudo esta sal tan horrorosa. Al fin las musas escuchan mis llamados. Entonces, sin copiar que esté en la calle, abro la bolsa y me echo un pase. Gracias. Bueno, sin palabras. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir este capítulo de tu libro. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Muchas gracias al equipo que hace posible la producción de este programa. Nuestro control máster, Mario Enríquez. En producción sonora, Yolanda Barrantes y Ana Torres. En comunicaciones, Laura Chávez. Y a nuestro director, Alejandro Sepúlveda. Recuerden seguirnos en redes, en Facebook, en Instagram, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Y muchas gracias, querido compañero de lucha. Y por supuesto la repetición de este programa el próximo miércoles a las 5 de la tarde y nos vemos en los pasillos de la Filbup en estos días. Creo que nos encontraremos con muchos conocidos y amantes de esta pasión. Gracias totales a todos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.